a ver las relaciones trigonométricas y su aplicación en la solución de problemas que requieren el uso de las leyes de Newton. Para comenzar, vamos a verificar, a comprender lo que es la descomposición vectorial. Como su nombre lo indica, significa que cada vector que sea diagonal tiene dos componentes rectangulares, es decir, aquellas que forman un ángulo de 90 grados. Es decir, cada vector diagonal tiene una componente horizontal y una componente vertical. En este ejemplo tenemos las fuerzas, que entonces tenemos que son la fuerza en X y la fuerza en Y. De acuerdo a la posición del vector, pues tendremos entonces la orientación de la componente en X. Si es hacia la derecha, será positiva, y si es hacia la izquierda, será negativa. Igualmente pasa con la fuerza en Y. Cada vector tiene sus dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Como lo acabo de indicar, esta componente vertical la podemos transportar hacia la derecha para que podamos ver con claridad un triángulo rectángulo y podamos entonces aplicar las relaciones trigonométricas. Para el seno del ángulo alfa sabemos que es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En el caso particular, seno de alfa es igual a la cateto opuesto, que es la fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que es la fuerza F. Si nosotros transportamos la F y pasamos a multiplicar, tendremos entonces la fuerza por el seno de alfa corresponde a la componente en Y de la fuerza inicial. El coseno de alfa corresponde a las relaciones del cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, el coseno de alfa corresponde a la fuerza en X sobre la fuerza diagonal. Entonces, al pasar la F a multiplicar, tendremos que la fuerza en X es la fuerza por el coseno de alfa. A continuación, vamos a aprender algunas aplicaciones de las relaciones trigonométricas de situaciones problema. En este primer caso tenemos a un semáforo sostenido de dos cuerdas, como se indica en la figura. Si el semáforo está en equilibrio y pesa 150 newtons, ¿cuál es el valor de cada tensión? Para poderlo solucionar, entonces, nosotros tenemos en cuenta la explicación anterior y lo primero que vamos a hacer es descomponer cada una de las tensiones en sus componentes rectangulares. Así, la tensión 1 que vemos en nuestro dibujo se descompone en la componente horizontal en X y su componente vertical en Y, que denominamos T1 en X y T1 en Y. De la misma manera, la tensión 2 tendrá su componente horizontal, la tensión en X, y la componente vertical, la tensión en Y, con su correspondiente ángulo de 53 grados. Aplicamos entonces las relaciones trigonométricas y decimos que el seno de alfa corresponde al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En nuestro triángulo de la izquierda tenemos entonces que el seno de 37 corresponde a la división entre la componente vertical en Y sobre la hipotenusa, que es la tensión de la cuerda 1. De la misma manera, para el triángulo número 2, el seno de 53 corresponde al cateto opuesto, que es la tensión 2 en Y, es decir, la componente vertical en Y, dividida entre la hipotenusa, que es la tensión de la cuerda 2. Ahora, aplicando el coseno de alfa, ¿cierto?, que corresponde a la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, tenemos entonces para el triángulo de la izquierda, el coseno de 37 corresponde al cateto adyacente, que es la tensión en X, sobre la hipotenusa, que es la tensión sobre la cuerda 1. De la misma manera, para el triángulo de la derecha, el coseno de 53 corresponde a la componente horizontal de la tensión 2, que llamamos tensión 2 en X, sobre la hipotenusa, que es la tensión sobre la cuerda 2.
Haciendo transposición de términos, ¿cierto? Entonces, tanto tensión 1 como tensión 2 pasan al otro lado a multiplicar, como lo decimos usualmente, y queda entonces que la tensión 1 en X corresponde a la tensión 1 por el coseno de 37, la tensión 1 en Y, es decir, la componente vertical, corresponderá a la tensión 1 por el seno de 37. Para el triángulo 2, la tensión 2 en X, es decir, la componente horizontal, corresponderá a la tensión ejercida por la cuerda 2 por el coseno de 53 y su componente vertical corresponderá a la tensión 2 por el seno del ángulo de 53 grados. Teniendo en cuenta que el coseno de 53 grados es 0,6, que el seno de 53 es 0,8, que el coseno de 37 es 0,8, el seno de 37 es 0,6, reemplazando en las ecuaciones anteriores, la componente horizontal en X de la tensión 2 será 0,6 por tensión 2, la componente vertical en Y será 0,8 por tensión 2, la componente horizontal de la tensión 1 será 0,8 por T1 y la componente vertical de la tensión 1 será 0,6 por T1. Ahora bien, como el semáforo está quieto, es decir, está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0, teniendo en cuenta la primera ley de Newton. Así pues, tenemos que aplicar que la suma de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Es decir, que la tensión 2 menos la tensión 1 en X va a valer 0. Si pasamos la tensión 1 a la derecha, entonces decimos que la tensión 2 en X tiene que ser igual a la tensión 1 en X. Hay que tener en cuenta que la componente horizontal de la tensión 2 es positiva porque va hacia la derecha y la componente horizontal de la tensión 1 es negativa porque va a la izquierda. Reemplazamos los valores que tenemos arriba y decimos entonces que la tensión 2 en X es 0,6 T2 es igual a la tensión 1 en X que corresponde a 0,8 T1. Y así planteamos la primera ecuación de nuestro sistema para poder solucionar el problema. Ahora, teniendo en cuenta las fuerzas en Y, como el semáforo está quieto, las sumas de las fuerzas en Y también son iguales a 0. Luego, la suma de las tensiones que van hacia arriba, ¿cierto? Menos la que va hacia abajo, me tiene que dar igual a 0. Recordemos, las tensiones verticales son positivas porque van hacia arriba y el peso es negativo porque va hacia abajo. Reemplazamos de la misma manera que lo hicimos arriba. T1 en Y es 0,6 por T1, más T2 en Y, que es 0,8 por T2, menos 150 newtons, que es el peso del semáforo, me tiene que dar igual a 0. Al pasar el 150 a la derecha, tenemos entonces nuestra ecuación número 2. 0,6 T1 más 0,8 T2 es igual a 150 newtons. Si despejamos la ecuación 1, despejamos la tensión 2 es igual a 0,8 T1 dividido entre 0,6. De esta manera, al dividir 0,8 entre 0,6 me da 1,33. Así pues, tenemos entonces que la tensión 2 es igual a 1,33 por T1. ¿Para qué hacemos eso? Para reemplazar este valor de T2 en la ecuación número 2 y dejar una ecuación con una sola incógnita. De esta manera, entonces, al reemplazar en la ecuación 2, 0,6 T1 más 0,8 T2, que en este caso vale 1,33 por T1, es igual a 150 newtons. Al resolver la ecuación, multiplicamos 0,8 por 1,33 y me da 1,064. De esta manera, la nueva ecuación quedó 0,6 T1 más 1,064 T1 es igual a 150 newtons. Sumamos los dos términos semejantes de la izquierda
y me da 0,6 más 1,064 me da 1,664 T1. Esto equivale a 150 newtons. Para despejar T1, dividimos, ¿cierto? Ambos lados de la igualdad, o simplemente decimos que pasamos a dividir y decir 150 dividido entre 1,664 da 90,14 newtons. Ahora, este valor de T1 lo vamos a reemplazar en la expresión que vemos acá cuando despejamos la ecuación 1, que T2 es igual a 1,33 T1. De esta manera, entonces, tenemos que T2 equivale a 1,33 T1, y como T1 vale 90,14, T2 tiene un valor de 119,88 newtons. De esta manera obtenemos el valor de las dos tensiones y nuestro problema quedó resuelto. Cada una de las cuerdas tiene el valor de la tensión respectiva, es decir, la fuerza que ejercieron cada una de las cuerdas. Teniendo en cuenta que no siempre el ángulo conocido es formado con la componente horizontal, tenemos a continuación un ejemplo de cuando el ángulo conocido es el formado entre el eje Y y la hipotenusa. Tenemos que tener en cuenta que para ello también planteamos las relaciones trigonométricas. Tenemos así entonces la fuerza F y sus componentes rectangulares FY y FX con el ángulo conocido, el ángulo θ, formado por la componente en Y la diagonal. Así entonces, planteando las relaciones trigonométricas, tenemos entonces que el seno del ángulo θ corresponde al cateto opuesto, que es la fuerza en X, sobre la hipotenusa, que es la fuerza F. En este caso, entonces, el seno corresponde a F de X dividido entre F. Así pues, al pasar a multiplicar la F, encontramos que la componente horizontal de la fuerza equivale a el producto entre la fuerza y el seno del ángulo. Ahora bien, de la misma manera utilizamos el coseno del ángulo para hallar la componente en Y de la fuerza. Así, teniendo en cuenta que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el coseno viene siendo la componente en Y de la fuerza dividido entre la fuerza misma. Pasando a multiplicar, entonces tenemos que la componente vertical de la fuerza corresponde al producto entre la fuerza y el coseno del ángulo. Para poder entender la aplicación de esto, traigo entonces la segunda situación problema. El caso de un auto que sube por una carretera inclinada. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos despreciando el rozamiento. Así entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre podemos ver las fuerzas que actúan sobre el carro. Este carro está siendo impulsado por una fuerza F, que la hace obviamente el motor. Está experimentando, ¿cierto?, la fuerza gravitacional terrestre, que es el peso. El peso que nosotros vemos aquí como masa por gravedad. Ahora bien, nuestro peso se vuelve diagonal respecto al plano en el que el carro circula. Al ser de esta manera, al verse formando una diagonal, podemos nosotros apreciar un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, ¿cierto?, corresponde al triángulo que nosotros vemos en nuestro dibujo. Ahora bien, este triángulo rectángulo entonces está siendo formado por el peso, que es masa por gravedad, y sus respectivas componentes rectangulares, WY y WX. Ahora bien, el ángulo beta, este ángulo beta que está acá, este ángulo vale lo mismo que el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Ese ángulo es igual porque corresponde a dos ángulos que son que tienen lados respectivamente perpendiculares. ¿Cómo lo sabemos? Entonces nosotros vemos que el peso es perpendicular
a esta línea horizontal y la componente en Y del peso, ¿cierto? Es perpendicular a la superficie por donde anda el auto. Por esa razón es que el ángulo beta es el que está acá arriba y que podemos observar. De esta manera, entonces, nosotros podemos analizar nuestro triángulo. Y decimos entonces que el seno del ángulo beta corresponde a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es WX y la hipotenusa es el peso. Es decir, entonces, que la componente horizontal del peso corresponde al peso por el seno del ángulo, es decir, a mg, que es el peso por el seno de beta. Ustedes lo pueden ver, en este caso, en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, analizando el coseno del ángulo, vemos que corresponde al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. El cateto adyacente viene siendo la componente vertical del peso dividido entre la hipotenusa, que es el mismo peso. Ahora, al pasar a multiplicar el peso, encontramos que la componente vertical del peso es W por coseno de beta, donde W es el peso, que es masa por gravedad, por el coseno del ángulo. Aquí lo podemos ver en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, Wx es mg seno de beta y Wy mg coseno de beta. Ahora, teniendo en cuenta que el carro va subiendo acelerado, la suma de fuerzas da igual a masa por aceleración en el eje horizontal, es decir, a lo largo del plano por el que sube el automóvil. Esto es aplicando la segunda ley de Newton. Así pues, entonces la suma de fuerzas a lo largo del plano por el que sube el automóvil corresponde a masa por aceleración. ¿Cuáles son esas fuerzas? La fuerza del motor y la componente en X del peso. Ahora bien, vamos a tomar los valores positivos teniendo en cuenta el sentido en el que se mueve el automóvil. Como el automóvil va hacia arriba del plano inclinado, la fuerza que hace el motor será positiva y la fuerza que hace el peso, la componente horizontal del peso, será negativa. Sin embargo, teniendo en cuenta que verticalmente hay unas fuerzas, esas fuerzas se hacen a lo largo del eje Y perpendicular al plano. Esas fuerzas que actúan son la normal, que equivale a la fuerza que hace el plano hacia arriba, perpendicular, y la componente vertical del peso. Esas dos fuerzas sumadas me tienen que dar 0 porque el automóvil no se está moviendo en esa dirección. Entonces, normal positiva menos la componente vertical del peso negativa me tiene que dar igual a 0. Eso teniendo en cuenta la primera ley de Newton. Reemplazamos los valores obtenidos en la descomposición vectorial de la anterior diapositiva y entonces tenemos que fuerza menos Wx, que es mg seno de beta, es igual a masa por aceleración. Así encontramos la primera ecuación. Y luego también decimos, teniendo en cuenta las fuerzas en Y, normal menos Wy, que es mg coseno de beta, me da igual a 0. Teniendo estas dos ecuaciones, nosotros planteamos un sistema de ecuaciones y lo solucionamos por el método que quisiéramos. Por el de igualación, sustitución, suma y resta. Además hay que tener en cuenta los datos que me dé el problema. Si me da la fuerza, si me da la masa, si me da el ángulo de inclinación del plano, reemplazamos y así podemos hallar el valor de la aceleración del automóvil. Haciendo uso del álgebra ya podemos resolverlo. Espero que esto haya sido útil y que realmente comprendan que la trigonometría, el análisis de triángulos rectángulos es muy importante para poderlo aplicar en el mundo de la física. Hasta pronto.